Ninguna ventana rota, ninguna cerradura forzada. 12 camastros vacíos y mantas dobladas con un cuidado que no era paz. En la plantación del doctor Edwin Mallory, cerca de Richmond, empezaron a faltar mujeres embarazadas y el vecindario aceptó la explicación más cómoda. Habían huido al norte. Y nadie quiso contar las ausencias mientras el doctor sonreía. En los barracones, el rumor tenía otro nombre: los frascos vivos. Abajo, el olor a botica prometía ciencia. La oscuridad prometía otra cosa. Si el vidrio puede guardar reflejos, ¿qué guarda un condado cuando decide no mirar? La mañana del 15 de noviembre de 1845, el sheriff Thomas Whittaker bajó de la carreta frente a la casa principal, con una orden sellada en el bolsillo. No venía con una patrulla, ni con esposas. Venía con papel, 2 testigos y una tarea que parecía limpia: inventariar una propiedad para subasta por deudas. A su lado caminaba Ellie Barnes, su ayudante, joven todavía en la mirada. Con ellos iba Silas Cobb, representante de los acreedores, con abrigo caro y sonrisa de cuentas cerradas. Y completando la formalidad, Margaret Weller, secretaria del condado, con libreta, tinta y manos cuidadosas. La casa los recibió con cortinas corridas y un silencio de iglesia. El piso crujió bajo las botas. Un retrato familiar vigilaba el vestíbulo y el rostro del doctor Mallory parecía mirar a cualquiera como si ya supiera su valor. El mayordomo, un hombre esclavizado mayor llamado Isaac, los encontró en el pasillo. Bajó los ojos antes de hablar. El doctor no estaba, dijo. Había salido antes del amanecer, sin explicar a dónde. Cobb chasqueó la lengua como quien escucha una excusa conveniente. La deuda no se ausentaba con el dueño. Whittaker leyó la orden en voz alta, despacio, para que no quedara duda. Luego, entraron a trabajar. La inspección empezó por lo obvio: plata, muebles, libros, herramientas. Margaret enumeraba con voz baja. Cobb tocaba cada objeto como si ya le perteneciera. Barnes miraba todo con un nervio que no era miedo aún, sino intuición. En el salón principal, Whittaker notó el primer detalle fuera de lugar. No era una mancha, no era un escondite, era un olor frío, punzante, de botica, algo entre alcohol fuerte y éter. Un olor que no pertenecía a una sala con cortinas, sino a un cuarto donde se limpia, se corta y se calla. Mientras Cobb revisaba cajones, Whittaker encontró un recibo doblado, escondido detrás de un reloj de pie. Venía de una farmacia en Richmond. Enumeraba frascos grandes de vidrio, tubos de caucho, aguja de jeringa, alcohol de alta graduación y éter. Pagado en efectivo, firmado con iniciales. Barnes leyó por encima del hombro del sheriff. «¿Para qué quiere esto un médico aquí?», murmuró. Whittaker guardó el recibo sin comentar. La libreta del inventario no era lugar para sospechas. La memoria, sí. En el segundo piso hallaron una habitación pequeña, casi vacía, un catre plegado, una cubeta sin agua. En la pared, marcas de tiza, grupos de líneas contadas con paciencia, como semanas. 12 grupos, y cada grupo terminaba de golpe. Margaret anotó: habitación sin mobiliario. Cobb ya estaba en otra puerta. Detrás de la casa, el barracón era más honesto que la mansión. 12 camastros alineados. Mantas dobladas con un cuidado raro, demasiado tranquilo para un lugar donde la gente vive sin permiso. Barnes tocó una manta y retiró la mano como si lo hubiese mordido. «Todavía guarda calor», dijo, sorprendido. Isaac habló sin levantar la voz. 12 mujeres habían desaparecido desde inicios del año, todas embarazadas. El doctor repetía la historia de la huida: el norte, caminos secretos, manos amigas. Una explicación que sonaba heroica en boca blanca y desesperada en boca negra. Barnes preguntó por qué nadie denunció. Isaac lo miró por primera vez. Sus ojos no pedían compasión,
Pedían que entendiera la pregunta. ¿Denunciar a quién?, dijo. ¿Y ante quién? Luego añadió, como quien deja caer una piedra en agua quieta. En las noches se oía un carro pequeño en el patio trasero, siempre el mismo sonido de ruedas, y un tintineo metálico, como herramientas sobre una mesa. En la región circulaba una vieja historia, dijo Isaac. La contaban las abuelas y la repetían los jóvenes sin querer creerla. Hablaba de los llamados night doctors, doctores nocturnos, médicos que buscaban cuerpos negros bajo la oscuridad, no para curar, sino para aprender con ellos. Whittaker volvió a la casa con esa frase en la cabeza. Si era rumor, era un rumor demasiado persistente. Si era mentira, era una mentira demasiado útil para alguien. En la biblioteca, Cobb inspeccionaba los estantes como si el saber tuviera precio. Margaret revisaba papeles con disciplina. Barnes, en cambio, se quedó quieto frente a una estantería alta y observó algo simple: el polvo. La mayoría de los lomos tenía una capa uniforme, pero un rectángulo estaba más limpio, como si ese panel se moviera a menudo. Barnes acercó la mano, sintió una corriente de aire. «Sheriff», dijo, sin alzar la voz. Whittaker empujó el estante. Primero resistió, luego cedió con un clic leve. Detrás apareció una puerta estrecha de madera oscura, sin manija. Solo una ranura y un pestillo oculto. El olor de botica se volvió más fuerte. Alcohol, éter, cal viva quizá, un aire trabajado. Cobb protestó. Dijo que eso era exceso, que no estaba en la orden, que podían meterse en problemas. Whittaker lo ignoró. Una dependencia oculta era, por definición, parte de la propiedad. Barnes sostuvo una lámpara de aceite. Margaret se colocó detrás del sheriff con la pluma lista, como si escribir fuera un amuleto. Whittaker levantó el pestillo. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido. La escalera de piedra descendía a la oscuridad, y el aire que subió no era aire de sótano. Era aire conservado, cargado de químicos y humedad controlada. Bajaron. El pasillo era estrecho, de ladrillo sin revocar. Al fondo, una puerta de hierro como de bodega, con cerrojo. Whittaker empujó. La cerradura cedió con un golpe seco. La lámpara iluminó el interior por partes. Una mesa larga con manchas oscuras antiguas. Un gabinete con frascos pequeños en fila. Un panel con instrumentos de cirugía, pinzas, sierras finas, ganchos, agujas curvas y, a un lado, una máscara de tela conectada a tubos, como las que algunos dentistas usaban para adormecer con éter. Pero el centro del cuarto era un estante principal. Frascos grandes de vidrio, sellados con cera. Etiquetas escritas a mano con fechas, notas y palabras que sonaban industriales. Ensayo, rendimiento, descarte. Dentro, líquidos claros sostenían muestras orgánicas y formas humanas incompletas, preservadas con una quietud que parecía obediencia. Margaret llevó la mano a la boca y tragó el grito. Cobb dio un paso atrás y chocó con la pared. Whittaker sintió el impulso de apartar la vista y se lo negó. Si iba a escribir un informe, debía mirar como mira un hombre que sabe que nadie quiere leer. Se acercó a una etiqueta. Decía, Proyecto de mejoramiento, Serie 3. Debajo, una fecha reciente. Barnes giró la lámpara hacia otro frasco. La luz tembló sobre el vidrio y, en ese instante, algo dentro reaccionó. No fue un golpe fuerte. Fue una contracción breve, como un reflejo. Un movimiento mínimo que empujó el líquido, como si la materia recordara un gesto. Whittaker sintió el aire volverse pesado. Barnes susurró una pregunta que parecía no tener lugar en un laboratorio. «¿Cómo puede seguir vivo?», dijo. No era una frase de médico. Era una frase de hijo. Whittaker ordenó contar. No por frialdad, sino por sostener la realidad con números escritos, aunque nadie quisiera. Margaret se obligó a escribir. Cobb, pálido,
Miraba el estante como si ese vidrio pudiera acusarlo. En la mesa de trabajo había una libreta de tapa negra abierta, como si el dueño hubiera salido un segundo a lavarse las manos. La tinta aún brillaba. Whittaker tomó la libreta con cuidado. En la primera página se leía, con letra firme, aprimoramiento de la especie. Debajo, una frase que no era medicina sino fábrica. Si el dolor es un freno, el freno debe retirarse. Había diagramas, no de anatomía clásica, sino de modificaciones, líneas que unían nervios con notas al margen, círculos en el cráneo marcados como centros de respuesta, y una tabla de resultados. Serie 1, degradación rápida. Serie 2, reflejos persistentes bajo estímulo lumínico. Serie 3, respuesta sostenida, revisar aireación. La palabra aireación los obligó a buscar el mecanismo. Tras una lona, encontraron el corazón de aquel cuarto. Un barril de cobre sobre un brasero apagado, con hollín viejo. De su tapa salían tubos de caucho hacia válvulas improvisadas con vejigas animales y cordel. A un lado, un fuelle de mano conectado a un filtro tosco de carbón y a una columna de vidrio llena de líquido. No era una máquina moderna, era un monstruo artesanal. Y sin embargo, su lógica era simple. Aire forzado, filtrado, burbujeando dentro de un medio que mantenía humedad y temperatura relativamente constantes. Un intento de sostener actividad en tejidos, no de devolverles humanidad. Whittaker olió el borde del barril. Alcohol fuerte, seguro, y un fondo metálico, amargo, como de sales agresivas. En una etiqueta, con letra del doctor, se leía: solución de conservación, sublimado y espíritu. Margaret escribió: solución conservante, vapores irritantes. Barnes parpadeó con los ojos ardiendo. Barnes volvió al frasco que se había movido. La forma dentro no parecía un feto normal, ni una simple muestra. Había una extremidad adicional, dispuesta con intención, y suturas finas que hablaban de mano humana. La lámpara tembló, y con ella el líquido. Cuando la luz se fijó, el reflejo volvió. Un tirón leve, una contracción. Un movimiento que podía ser vida o el eco de vida, pero en ambos casos era una decisión. Barnes miró al sheriff con la cara hecha de pregunta. «¿Y las madres?», dijo. Nadie respondió. Incluso Cobb, acostumbrado a comprarlo todo con firma, se quedó quieto. Whittaker pasó páginas de la libreta negra. Allí aparecían designaciones, no nombres. Hembra 4, hembra 7. Semanas de gestación, peso, viabilidad. Y una columna final que se repetía como un sello. Después. No decía después de qué. En el muro norte, Barnes encontró una puerta baja casi invisible en el ladrillo. Un pasador. Nada más. La abrió y el aire cambió. No era el olor químico, era otro, dulce y terroso. El olor de cal húmeda y ropa vieja. El corredor detrás era de tierra apisonada. Al final, un hueco cubierto por tablas. Whittaker levantó una tabla con la lámpara cerca. El polvo blanco subió en una nube leve. Cal. En el fondo se veían trapos, restos de tela y manchas oscuras pegadas a la cal. No era necesario nombrar más. El cuerpo se entiende a sí mismo cuando el mundo insiste en no decir. Whittaker volvió a colocar la tabla. Margaret no miró. Cobb miró apenas y desvió la vista, como si su dinero tuviera límites para ese tipo de verdad. Al regresar al laboratorio, Isaac estaba en el pasillo, en el límite de la puerta de hierro, pálido como quien se asoma a un abismo que ya conocía de oído. «No debieron abrir eso», dijo. Whittaker lo miró. «Lo sabías». Isaac tragó saliva. Sabía que no se escapaban. Sabía que el doctor decía «trabajo» y a la mañana siguiente faltaba alguien. «Pero esto es lo que contaban las abuelas». Barnes preguntó quién ayudaba. «Nadie hace esto solo». Isaac dudó, y en esa duda estaba toda la economía del miedo.
Luego habló. Venía una mujer blanca por las noches, dijo. No era la señora, era una partera. Traía cajas. Se iba antes de que saliera el sol. Whittaker guardó ese dato en la memoria, no en el papel. Había nombres que un informe podía matar sin juicio. Entonces ocurrió algo peor que el reflejo. Un sonido suave, casi ridículo por su normalidad. Un suspiro. Barnes giró la lámpara hacia el barril. El fuelle, que nadie tocaba, se movió apenas, no como un brazo humano, sino como cuero respondiendo a presión. La columna de vidrio burbujeó con un ritmo tenue, regular. Margaret dejó caer la pluma. «No hay viento», susurró. Whittaker puso la mano sobre el fuelle. Sintió una vibración mínima, como si el cuarto tuviera pulso. Barnes iluminó el techo y encontró una tubería improvisada, madera y metal, que subía por el muro y desaparecía hacia la casa. Quizá conectaba con un conducto de chimenea, quizá con una ventilación que nadie registró. Una diferencia de temperatura podía empujar aire sin ayuda humana. El sistema no estaba encendido del todo, pero tampoco estaba muerto. Whittaker volvió a la libreta negra y halló una página marcada con hilo. El título parecía un juramento: Trabajador eterno. Debajo, una frase escrita con prisa: si los ojos siguen, no es culpa del vidrio, es culpa de lo que queda atrás. Barnes sintió un escalofrío y se giró hacia los frascos. Por un instante, el líquido se aclaró con el movimiento de la lámpara y el relieve de una cara incompleta pareció orientarse hacia ellos. Podía ser un juego de sombras, podía ser el miedo tomando forma. De cualquier modo, se sintieron observados. Cobb recuperó la voz, quebrada. Cerrémoslo, sellémoslo, que el tribunal decida. Whittaker negó. Vamos a llevar pruebas, dijo. Eligió 3 cosas: el recibo de la farmacia, la libreta negra y una etiqueta arrancada de un frasco, donde se leía Serie 3. Margaret envolvió la libreta en tela para proteger la tinta. Barnes tomó el recibo sin dejar de mirar el estante. Cuando iban hacia la escalera, el burbujeo cambió de ritmo. Se aceleró un poco, como si el sistema buscara compensar el aire, y entonces, desde arriba, llegó un golpe de puerta en la casa. Isaac levantó la cabeza como un animal que reconoce un paso. Él volvió, dijo. Whittaker apagó la lámpara por reflejo. En la oscuridad, lo único audible fue el burbujeo, ese respirar falso, y encima el sonido de madera rozando madera, la estantería moviéndose. Una voz descendió, tranquila, educada. «Sheriff Whittaker». Whittaker respondió sin gritar. «Doctor Mallory». Hubo un silencio breve, como si el médico disfrutara que su nombre aún tuviera peso. «Han tocado lo que no les corresponde», dijo Mallory. Whittaker apretó la mandíbula. «En nombre del condado, esta propiedad está bajo inventario». Mallory soltó una risa mínima. «Propiedad», repitió. «Sí, sheriff. Exactamente». Barnes sintió que la palabra unía 2 mundos con una costura sucia: el tribunal y la plantación. «Abra el panel», ordenó Whittaker. «Ustedes abrieron mi casa», respondió Mallory. «Ahora yo cierro la suya». Se oyó el panel desplazarse. El aire que entraba se volvió un hilo. Barnes dio un paso impulsivo y gritó la cifra como si el sonido pudiera obligar al mundo a reaccionar. 12 mujeres. Por primera vez, la voz del doctor perdió una fracción de calma. «No eran mujeres», dijo. «Eran cuerpos bajo mi responsabilidad». Whittaker sintió una ira fría. «Usted está admitiendo un crimen». «Estoy describiendo un procedimiento», respondió Mallory. Luego añadió, y la frase cayó como un instrumento sobre una mesa: «Hay avances que requieren discreción, y la discreción no es compatible con testigos». No bajó de inmediato. Hizo algo más inteligente, y por eso más temible. Encendió fuego arriba. Al principio fue el olor: papel ardiendo, madera seca, luego el chisporroteo de aceite. La biblioteca estaba siendo alimentada con prisa. El calor empezó a bajar por el conducto. Los vapores del barril se volvieron más irritantes.
Barnes tosió y se llevó la manga a la boca. Los ojos le ardieron. Whittaker entendió el plan. No era solo borrar pruebas, era convertir el subterráneo en trampa. Si el aire cambiaba, el mecanismo cambiaba. Si el mecanismo cambiaba, lo que se movía en vidrio podía volverse más errático o romper su quietud de golpe. Uno de los frascos vibró apenas. El líquido se agitó como agua inquieta. «No mires», dijo Whittaker. Barnes miró igual. No por morbo. Por la misma razón por la que uno mira un tren que viene, para medir la distancia del final. En la luz rojiza que se coló por la rendija, el relieve de esa cara incompleta pareció más claro. Tal vez era solo sombra, tal vez eran burbujas, pero la sensación fue absoluta. El miedo no era una idea, era una presencia. Arriba, la voz de Mallory se acercó. «Muy bien», dijo. «Entonces sí bajaremos». El cerrojo de la puerta de hierro se movió desde afuera. La puerta crujió. Whittaker alzó su pistola hacia el umbral. Mallory apareció recortado contra el resplandor del incendio. No llevaba bata. Llevaba abrigo oscuro y guantes, como quien no quiere mancharse. En una mano traía una lámpara propia. En la otra, un maletín de cuero. Sus ojos, al ver el estante, no mostraron horror. Mostraron fastidio, como si alguien hubiese desordenado su taller. «Sheriff», dijo con calma, «por favor, no dispare. El ruido altera la respuesta de los tejidos». «Deje el maletín», ordenó Whittaker. Mallory obedeció a medias. Dejó el maletín, pero mantuvo la lámpara alta, iluminando los frascos. No era cortesía, era control. Bajo la luz, la agitación del líquido se notaba más y cualquier movimiento parecía más vivo. 2 frascos mostraron contracciones leves, casi sincronizadas. Podía ser reflejo residual, podía ser corriente por temperatura, podía ser el horror maquillado de ciencia. De todos modos, funcionaba como espectáculo. Mallory sonrió, casi con ternura. «Lo ve», dijo. «Responden». Whittaker habló con voz seca. «¿Cómo?» Mallory inclinó la cabeza. Con lo mismo que sostiene su mundo, dijo. «Aire, presión y silencio». El doctor dio un paso hacia el barril. «No se acerque», dijo Whittaker. Mallory levantó una mano. «Si rompo el sistema, se pierde todo lo que queda. Si lo dejo, su informe me condena. Usted cree que ese condado quiere leerlo». «Cobb, arriba», gritó algo, pero el fuego lo tapó. Margaret tosía en el pasillo. Isaac corría de un lado a otro buscando agua que no alcanzaría. Mallory abrió el maletín y sacó una pequeña botella con tapón. Barnes la reconoció por el olor. «Éter», susurró. Mallory alzó la botella como si fuera medicina. «No quiero hacerles daño», dijo. «Solo quiero que dejen de moverse, que dejen de hablar». Whittaker disparó. El estallido reventó el cuarto. La bala no buscó el pecho. Buscó la lámpara. El vidrio estalló y el aceite se derramó sobre el suelo. El fuego encontró combustible. El subterráneo se iluminó con una llamarada brusca. Los frascos brillaron como si fueran ojos. Mallory retrocedió por primera vez, sorprendido. Barnes empujó al sheriff hacia la escalera. «¡Arriba!», gritó. Whittaker agarró la libreta negra y la metió bajo el abrigo. Tomó también la etiqueta arrancada. Barnes ya tiraba del recibo. Subieron los escalones a ciegas, con humo siguiéndolos como lengua. La biblioteca estaba tomada por llamas. Un estante cayó. Las cortinas ardían como piel seca. Margaret y Cobb estaban en el corredor, con la libreta del inventario pegada al pecho. Isaac señalaba la salida trasera y el caballo aún enganchado. Whittaker arrastró a Barnes hacia el aire. Detrás, en el umbral de la biblioteca, la figura del doctor Mallory apareció entre humo y fuego, quieta, observando. No los persiguió. Solo los miró, como quien deja ir a un testigo confiando en que el mundo preferirá no creerle. La madrugada del 16 de noviembre encontró la casa convertida en brasas y paredes calientes. Vecinos llegaron con cubos.
pero el incendio ya era dueño. Los bomberos del condado llegaron tarde y trabajaron para que el fuego no se extendiera a los árboles y a los graneros. Nadie habló del subterráneo, nadie quiso. Whitaker intentó volver al panel oculto cuando el calor bajó un poco. Ya no había panel. La biblioteca era carbón. El suelo estaba reblandecido y peligroso. Un jefe de bomberos le prohibió acercarse. «Hay un sótano abajo», insistió Whitaker. «Y puede quedar abajo», respondió el hombre. «Hoy nadie baja». Whitaker escuchó entonces un rumor tenue, difícil de separar del crujido de la madera y del vapor. Un sonido que podía ser agua en piedra, o gas escapando, o simplemente la imaginación buscando una forma de seguir asustada. Barnes también lo oyó. Se acercó a Whitaker con la cara manchada de hollín. «Si el conducto alimentaba aire», dijo, «y el fuego cambió el aire, ¿qué les hizo?». Whitaker no respondió. No porque no tuviera hipótesis, sino porque cualquier hipótesis era una imagen. A media mañana, Whitaker reunió a Margaret y a Cobb en la carreta, lejos de los curiosos. Ordenó registrar en el condado lo que habían sacado: el recibo, la libreta negra, la etiqueta de serie 3. Margaret apretaba la libreta como si fuera un niño. «Van a decir que lo inventamos», susurró. Cobb recuperó su tono de hombre que negocia con la vergüenza. «Si esto se hace público», dijo, «habrá prensa, habrá preguntas, habrá gente importante que no quiere preguntas». Barnes lo miró con rabia muda. Whitaker cortó la discusión. «Mi obligación es escribir», dijo, «aunque a alguien le moleste». Esa tarde del 16 de noviembre, Whitaker dictó su relato en la oficina del condado. Margaret tomó nota con letra clara. Barnes aportó detalles sin adornos. El documento mencionaba el pasadizo, el laboratorio, los frascos. Mencionaba, en términos secos, que ante luz directa hubo actividad mínima compatible con reflejo. Whitaker no escribió monstruos, escribió hechos, escribió olores, escribió instrumentos, escribió la palabra cal. También anotó el nombre de Isaac como testigo indirecto y el dato de la partera nocturna, sin apellido. Cuando terminaron, Whitaker firmó con mano firme y entregó el informe al juez de paz, como mandaba el procedimiento. El juez lo tomó sin leer, y eso fue lo más frío de todo. Regresó más tarde con una versión corregida. En la copia, el subterráneo era una bodega no verificada. Los frascos eran material médico sin valor concluyente. La palabra cal había desaparecido. La frase sobre actividad ante luz se convirtió en una línea vaga. No se observaron hechos verificables. La libreta negra del Dr. Mallory no volvió con el expediente. El recibo de la farmacia tampoco. Cobb dijo que quizá se habían perdido en el caos del incendio. Lo dijo con una tranquilidad demasiado ensayada. Barnes quiso gritar. Margaret quiso llorar. Isaac no quiso estar allí. Whitaker guardó la copia recortada en un cajón y se quedó un instante con la mirada fija en la pared, como si esperara que la estantería de la biblioteca se moviera dentro del mismo edificio del condado. Luego, hizo lo único que el sistema no podía impedirle. En su cuaderno personal, el que no era archivo oficial, escribió una nota breve. Si el incendio fue oportuno, el silencio también lo fue. Cuando levantó la vista, vio a Barnes en la puerta. Y entonces Whitaker dijo, en voz baja, como si confesara un pecado ajeno: «Esto no fue un milagro oscuro, Ellie. Fue una máquina mala y un permiso peor». Esa noche, mientras el condado dormía con la historia limpia, los hechos quedaban así, sin adornos. 12 mujeres embarazadas faltaban en la propiedad. Un laboratorio oculto contenía frascos con muestras y formas intervenidas. Un mecanismo de aireación y conservación podía explicar contracciones o reflejos residuales bajo luz y calor. Y, cuando la inspección tocó el secreto, alguien provocó un incendio que destruyó la escena y simplificó la verdad. La mejor explicación no necesitaba fantasmas. Necesitaba química irritante, corrientes de aire en conductos,
tejido aún reactivo y una institución más interesada en reputación que en justicia. Si algo pareció mirar desde el vidrio, tal vez fue solo el miedo reflejado en manos que por fin entendieron lo que habían tolerado. Al cerrar la oficina, Whitaker apagó la lámpara y dejó el edificio en sombras. Si el tribunal borró el inventario, ¿quién ganó con el silencio y la ceniza?